conozco un poco la historia de Ochate desde que surgió a finales de los años 80, ¿no? Entonces siempre se ha creído que ese pueblo está maldito por unas supuestas epidemias que ocurrieron ahí entre 1860 y 1870, que fueron unas epidemias bastante funestas que acabaron con el pueblo, ¿no? Y lo curioso de estas epidemias es que únicamente afectaron al pueblo de Ochate. A los pueblos de alrededor de Millur y San Vicentejo, que están muy cerquita, pues no les ocurrió nada, ¿no? Entonces, digamos, eso teje una leyenda de pueblo maldito, y a finales de los 80, cuando esto se divulga en una revista, la revista Mundo Desconocido, una revista de estos temas de aquella época, pues Ochate se convierte en todo un icono del misterio. Después, a los 5 años, fuimos a Ochate, que no me quiero ni acordar, con todo ser mi pueblo, y no tengo vergüenza el decir que soy de Ochate, con mucha honra. Yo he trabajado en la vida y he vivido la vida y siempre me ha gustado ser formal en la vida, siempre ser formal. Porque en Ochate, pues, allá qué vas a hacer, pues mi hermano y yo cuidar unas ovejas, y allá, gracias a Dios y a unas señoras, allá fui con 6 años, y en Ochate, allá lo único que teníamos es miedo, porque hay un pueblo allá, no sé si lo conocéis, Ajarte. Había un señor que subía todos los sábados a tocar la campana de la ermita que se quemó, la quemaron los de Vitoria. Le dieron lumbre y la quemaron. La ermita de Borgondo, y la quemaron. Hostia, si ellos no me van a oír ya, ellos. Era una ermita preciosa, muy bonita. Y subía un señor todos los sábados, como se iba diciendo, y tocaba un esquilón que había, como hoy en San Cristóbal, lo veis en Forondas. Aparente aquel, un esquilón así, y tocaban. Aquel señor subía con una burra. Y yo no sé si ha sido por bien o por mal, tengo 91 y estoy aquí. Pues estamos en Ochate, en pleno condado de Treviño,
que bueno, geográficamente está en Álava, pero esto pertenece a la provincia de Burgos. Y bueno, este es el famoso pueblo maldito de Ochate, ¿no? Todo un icono del misterio que desde los años 80 pues es un referente a todo aficionado del misterio y vienen aquí buscando pues todo tipo de fenómenos inexplicados, desde tema de apariciones, fantasmas, grabación de psicofonías, desapariciones, en fin, toda una serie de historias que vienen dadas más que nada por la supuesta historia oficial del pueblo, donde se cuenta que este pueblo entre 1860 y 1870 fue arrasado por 3 epidemias, y lo curioso es que el resto de los pueblos de alrededor no sufrieron ninguna de su influencia. Entonces fue tan grande la mortandad de personas en el pueblo que tuvieron que enterrarlas por el pueblo de Ochate. Entonces a partir de entonces es cuando se supone que este pueblo queda como maldito. Lo que sí se ha encontrado son documentos, legajos históricos, donde se dice lo contrario, es decir, donde se habla de una vida completamente normal en Ochate, documentos posteriores a esas supuestas epidemias, donde se habla de que Ochate tenía X habitantes y había una vida agrícola y ganadera normal y corriente, y que realmente el pueblo pudo llegar a desaparecer pues, hacia 1930, 1936, pero por causas completamente normales, es decir, porque era un pueblo duro donde vivir, por lo que de alguna manera la gente lo iba abandonando, en fin, como tantos pueblos de toda España. Aquí viene gente, de hecho cualquier noche que te acerques aquí al pueblo de Ochate, estoy seguro que te encuentras a gente, porque bueno, a mí me ha pasado venir aquí por las noches y encontrarte gente, incluso hoy, vamos, siendo hoy Halloween, ¿no? La víspera de Todos los Santos, estoy seguro que habrá mucha gente aquí pues, que venga pues, a conseguir psicofonías, en fin, a ser testigo de algún misterio, o simplemente, bueno, pues por el morbo y la fama que tiene ya el pueblo. La historia oficial de Ochate es falsa y a partir de ahí, digamos, se ha generado esa fama de esos supuestos fenómenos extraños, que insisto, las vivencias que tiene aquí la gente son testimonios muy subjetivos y bueno, seguramente la mayoría tendrán explicación y los que no tengan explicación, pues bueno, seguramente hay elementos que desconocemos, pero yo no creo que haya que recurrir al más allá o a los extraterrestres para explicar muchas de esas supuestas vivencias. Aquí se habla mucho de la desaparición de Antonio Villegas, que era el párroco de Ochate, y bueno, se cuenta la historia que se cuenta es que subiendo desde el pueblo hacia la ermita, pues resulta que desapareció y nadie más supo nada de él, ¿no? Pero realmente se ha investigado en los archivos históricos un poco la vida de este hombre y efectivamente la correspondencia de las cartas que él escribía, que están, digamos, en los archivos, pues él cuenta cómo no estaba a gusto como párroco de este pueblo y lo que quería es trasladarse a otro lado, ¿no? Entonces él insistió mucho a las autoridades eclesiásticas, pero no hacían caso, y un buen día decide marcharse, desaparecer, y se marchó al Brasil, según cuentan las crónicas, ¿no? las cartas. Entonces, hombre, este párroco realmente desapareció, pero no por causas misteriosas como se piensa, sino porque, bueno, pues digamos, agobiado por ser párroco de Ochate, se marchó, puso, digamos, tierra por medio, ¿no? Yendo a Brasil. Y ahora, si os parece, podemos acercarnos a la necrópolis de Ochate, que es una necrópolis también que ha dado mucho juego en torno al supuesto misterio que tiene. Y siempre que se habla del tema de Ochate, pues se comenta una necrópolis misteriosa, más que nada porque lo cuentan como que es algo no habitual en la zona y que es una necrópolis formada por tumbas de niños. Y que sean de niños por el tamaño, pues también es un error que se ha divulgado, porque resulta que a estas tumbas, digamos, la loma se ha desplomado y les falta el resto de la tumba, que está ahí abajo. Entonces tampoco son tan pequeñas como las estamos viendo ahora. Lo que pasa es que, bueno, hablar de niños, tumbas y Ochate, pues parece que son elementos más peliculeros, ¿no? que hablar de una necrópolis antropomórfica, pues que es muy habitual en la zona. Existen varios significados para el nombre de Ochate. En euskera, significa puerta del lobo o puerta del frío, mientras que otros piensan que viene del antiguo Gogate, que quiere decir puerta de arriba. Se encuentra a 20 kilómetros de Vitoria, en el condado de Treviño. Ochate, alrededor del año 1850, contaba con 7 casas y 26 vecinos. Fundamentalmente, se vivía de la agricultura y la ganadería. Su edificio más importante era la iglesia de San Miguel Arcángel, del cual ya solo nos queda su torre, a modo de símbolo. Y a unos 300 metros, en línea recta, está la ermita de Burgondo. La leyenda de este pueblo comienza a forjarse a principios de la década de los 80, cuando un joven empresario de la Caja de Ahorros de Vitoria, Prudencio Muguruza, se encontraba paseando por las inmediaciones del pueblo una calurosa tarde de verano, y con su cámara de fotos consigue retratar una especie de objeto con forma redonda, similar a una esfera azulada. Esa fotografía, realizada casualmente, daría la vuelta al mundo, siendo publicada en portada por la revista Mundo Desconocido en enero de 1982. JJ Benítez, el autor de ese reportaje, siempre ha defendido la veracidad de esa fotografía, afirmando incluso que ha sido estudiada por la NASA.
siendo auténticamente un ovni. Así comenzaba la leyenda de este pueblo, que desde entonces no ha hecho más que crecer. En una publicación posterior, Prudencio Muguruza hablaría de la extraña desaparición del párroco, de un misterioso medallón aparecido en la ermita, de 3 epidemias que diezmaron el pueblo y de una necrópolis de tumbas muy pequeñas en las inmediaciones. Es a partir de esta publicación cuando el pueblo se hace famoso y sus misterios darán la vuelta al mundo. Existen varios testimonios de personas que aseguran haber vivido cosas extrañas. Testimonios aseguran escuchar pasos que se aproximaban en su dirección, apariciones de una mujer en las inmediaciones. En 1985, un grupo de radioaficionados estaban realizando la caza del zorro. En torno a las 3 de la madrugada, delante de su vehículo, aseguran ver 2 seres vestidos de negro. Desde el interior de su coche los veían aproximarse despacio, flotando sobre el camino de tierra. Al encender las luces largas de su vehículo, estas siluetas desaparecen. Gente acampada en las inmediaciones asegura también haber sido testigo de esas oscuras siluetas. En los años 80, el ejército se encontraba haciendo unas maniobras por la zona, cuando una densa niebla cayó sobre ellos, haciendo que se desorientaran y fallando todas sus transmisiones. Aparatos que no funcionan, niebla que te hace perder la noción del espacio-tiempo. Encuentros con figuras negras, avistamiento de una dama blanca que se pasea por las inmediaciones de la ermita. Son testimonios que coinciden y se repiten a lo largo de los años. Ya solo quedan los muros de una casa en pie. Y este enclave tiene su negra historia. La leyenda nos cuenta que en esta casa, en una fotografía tomada a través de la puerta, que hoy en día no existe, apareció el rostro de una persona que aguardaba en su interior. Sería alguien, un investigador, que según cuentan se suicidó en el pueblo. Lo que sí está documentado es la historia que os voy a narrar a continuación sobre este edificio. En el año 1936, esta casa se utilizaba como corral para guardar ganado. Se decía que estaba maldita tras sufrir varios incendios y caer un rayo matando varias ovejas que albergaba en su interior. Por este motivo ya nadie quería habitarla. De ella se hacían cargo 2 pastores, Valeriano, que era el propietario, y Jacinto, que era su ayudante. Jacinto era una persona temida por sus vecinos y tachada de loco, pues contaban que caminaba por el pueblo con un montón de estampitas al cuello,
Todo aquel que se encontraba en su deambular era obligado a besar aquellas imágenes de santos. Por temor, nadie se atrevía a llevarle la contraria. Los vecinos también afirmaban que le veían salir por la noche hacia las campas de Ochate para hacer extraños rituales. Un amanecer de ese año de 1936, tras una fuerte discusión con su jefe, Valeriano le esperó tras la puerta, y al verle aparecer, sin mediar palabra, le descerrajó un tiro en la cabeza con su viejo fusil. Después, a culatazos, destrozó su cráneo hasta dejarlo irreconocible. Tras hacer esto, encaminó la marcha hacia el pueblo de Miranda, situado a 30 kilómetros, con la intención de entregarse en el cuartel de la Guardia Civil. Presumiendo por todos los pueblos por los que pasaba y hablando con las gentes, contándoles y pavoneándose de su terrible acto. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de la serie Lugares Olvidados. En el mundo del misterio, el misterio español, hay dos referentes, dos lugares que han quedado marcados en la historia y son referentes en el mundo del misterio. Lugares que todo aficionado al mundo del misterio y todo curioso yo creo que debe de visitar. Estamos hablando del pueblo de Belchite y de Ochate. El pueblo de Belchite lo visité hace ya muchos años, más de 10 años seguramente, cuando se podía entrar libremente. Pasé una noche por sus calles y os puedo decir que me transmitió mucha angustia y mucha tristeza ese pueblo. La carga que tiene ese pueblo es una carga muy negativa por todo lo que pasó, que puede llegar a impregnarte, por lo menos a mí, y me sentí bastante triste en ese pueblo. Me he desplazado hasta Ochate, estamos en la iglesia de Ochate. Mucho más abajo tenemos la torre de Ochate, a la cual vamos a bajar luego. Ya estuve ahí haciendo unas fotografías. Me pasó algo muy curioso, me he encontrado con unas personas muy agradables que me han regalado algo. Os lo voy a enseñar abajo. Está cayendo la noche, estoy aprovechando un poco para ver un poco los lugares, para hacer las fotografías y todo. Y entonces, bueno, yo quería saber qué sensaciones me transmitía este lugar. De Ochate se ha hablado mucho. Ochate está envuelto, como dije antes, en leyenda, en bulos, en realidad. Entonces, bueno, os voy a contar la historia de este pueblo. Es un pueblo abandonado y es un pueblo que tuvo mucha historia, tiene mucha historia y sigue muy vivo a día de hoy. Entonces vamos a conocer la historia de Ochate, vamos a conocer la historia de esta iglesia que tengo detrás. Vamos a hacer una experimentación, voy a intentar hacer una experimentación de noche en la famosa iglesia de Ochate, la famosa torre de Ochate, perdón, en la cual pues se han obtenido varias psicofonías. Hay mucha gente que dice que es la puerta al infierno, que hay mucha leyenda también. Entonces vamos a intentar hacer un aislamiento. He intentado grabar abajo esta intro, pero es imposible, hace un viento terrible. El viento te tira la cámara, te tira todo, o sea, es muy molesto. Se empieza a nublar, vamos a ver qué tal noche hace. Pero bueno, aquí, curioso que esta parte que está más alta es como que está más resguardada y hace menos aire que abajo en la famosa torre, en la icónica torre de Ochate, que ya se ha convertido, pues, como os decía antes, en un símbolo del misterio junto con el pueblo de Belchite. Entonces, bueno, yo os quiero contar mis impresiones, os quiero contar la historia del pueblo, como lugar olvidado que es, por supuesto, poner en valor un poco esto que estáis viendo detrás de mí, estas piedras, ponerlas un poco en valor, que se están cayendo, este patrimonio que se está perdiendo, y aparte de eso, pues os voy a contar mis impresiones, os voy a contar también la leyenda, lo que se cuenta que pasa en esta iglesia, lo que se cuenta que pasa en la torre, las psicofonías que se han oído en la torre. Entonces, bueno, os voy a contar un poco mi impresión. Mi impresión aquí un poco a pie de campo es que se oye de todo, o sea, yo creo que el viento arrastra muchas cosas y en ocasiones crees que estás escuchando voces. Yo no os puedo decir que estoy escuchando voces todo el rato, pero yo sí que hubo momentos en los que estoy escuchando voces. Había gente por ahí arriba, me encontré con unas personas, como os dije, pues el viento puede arrastrar su voz que me puede llegar a mí, que estoy justo abajo en la torre de Ochate, ¿no? Entonces puede ser explicable. Pareidolia, sonidos, puede ser explicable, hace mucho aire. Es un lugar extraño, sí, es un lugar en el que te sientes estás como en medio de la nada,
mucho silencio, mucha tranquilidad, totalmente aislado. Estás como en un lugar que está un poco al margen de todo. Es como una especie de limbo. También se cuenta que hubo unos militares que estaban haciendo unas maniobras y que se desorientaron totalmente por esta zona. Entonces hay muchas historias. Y es un lugar que se presta a ello. Es un lugar muy bonito, es un lugar que si podéis os animo a conocer. Ochate, lo poquito que queda ya de Ochate, porque no queda mucho del pueblo, queda la icónica torre de Ochate, donde ha grabado muchas veces Iker Jiménez, el programa Milenio 3, Milenio Live, y detrás pues esta ermita que tenéis, que tengo entendido que se sigue subiendo en peregrinación una vez al año a ella. Aunque bueno, como veis, pues bueno, todavía pues, se le da un poco de valor, ¿no? Entonces bueno, no me enrollo más, que ha sido una intro muy larga, pero bueno, quería poneros en contexto de dónde estamos. Voy a dejar que pase un poquito el tiempo, voy a explorar por aquí y abajo, cuando ya sea de noche, pues os mostraré un poco cómo se ve la torre de noche y os contaré qué personas me he encontrado, qué me ha pasado la primera vez que he entrado a la torre, qué me han regalado. Os lo cuento todo en unos minutos, para vosotros en unos minutos, para mí en un par de horas seguramente. Nos vemos.